Bueno, bienvenidas todas y todos a esta tercera clase del Seminario de Derechos Humanos y Memoria del programa de Contenidos Transversales de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Hoy en esta tercera clase vamos a dar comienzo a la unidad número 2, llamada El proceso de justicia, tres miradas, con la clase del profesor invitado Daniel Boccoli, clase que se titula El cuidado de la víctima como clave en la justicia del siglo XXI, de Julio López a Santiago Maldonado. Daniel es profesor de Derecho Político de la Facultad de Derecho de nuestra universidad y de la UCEL, en la ciudad de Rosario, director del Instituto de Derechos Humanos de la UCEL y miembro de la Comisión Directiva del Centro de Estudios e Investigaciones en Derechos Humanos Juan Carlos Gardela de la Universidad Nacional de Rosario. También es magíster en Ciencias Políticas y Sociología por Flaxo, ex becario del Museo Yad Vashem de Israel y ex director del Programa de Derechos Humanos de la Secretaría, del Programa de Protección de Testigos de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de Santa Fe. Daniel, si he dicho bien los datos, te damos la bienvenida. Bueno, y te agradecemos por estar hoy acá con nosotros y ya es todo tuyo. bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, mi agradecimiento para mis colegas y amigos Lucas Mazzucco y Federico Donner, que han tenido la amabilidad, y mi agradecimiento, por supuesto, para las autoridades de la Facultad de Humanidades. Ellos han tenido la amabilidad de invitarme para participar en este seminario. Mis primeras palabras quisiera que sean para destacar la importancia de esta iniciativa tan valiosa que han tenido estos amigos. Cuando Fede y Lucas me hablaron de este seminario transversal dirigido a estudiantes de distintas carreras de la Facultad de Humanidades y también a docentes que no pertenecen a la Facultad de Humanidades y a todos ellos que nos van a acompañar en esta exposición, desde ya les agradezco de lo que significa dedicar un tiempo a reflexionar sobre derechos humanos en esta situación a la que ahora quiero mencionar antes de hablar del tema de la clase. Cuando me invitaron, les decía, me vino a la memoria uno de los primeros programas transversales en derechos humanos que organizó la UBA, la Universidad de Buenos Aires. La doctora Mónica Pinto, que fue decana de la Facultad de Derecho y que es profesora titular de la materia de Derechos Humanos, fue la encargada de ese programa. Y Mónica decía, cuando se planteaba, que estamos hablando de la década del 80, 90, que los estudiantes de medicina, veterinaria, ingeniería, etcétera, de la UBA accedieran a este seminario, lo trataba de sintetizar y decía, bueno, se trata de ponerse el lente de los derechos humanos para mirar desde cada una de las profesiones, para hacer que los médicos, los veterinarios, los ingenieros puedan mirar con este lente de derechos humanos. Y sí es importante mirar con el lente de derechos humanos en sociedades profundamente asimétricas, desiguales, conflictivas, como las que hoy caracterizan a la sociedad argentina y a la sociedad de la región. Es doblemente importante hacerlo en este momento y por eso yo les agradezco a todos en este momento, porque me parece que no podemos, cuando me invitaron no estaba la situación del aislamiento, la situación de la pandemia. Ayer tuve la oportunidad de participar de una iniciativa de este tipo y poder escuchar a Michelle Bachelet. Michelle Bachelet es la actual comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y por la gestión de otra universidad argentina pudimos participar de un informe del alto comisionado, y Bachelet, que como todos ustedes saben fue 2 veces presidente de Chile, pero que además es médica pediatra. Claro, cuando uno habla de la pandemia, lo primero que piensa es en el tema del derecho de salud, pero ayer Bachelet hizo un extenso recorrido de la cantidad de derechos humanos que hoy están en juego con la situación de la pandemia, desde la situación de los adultos mayores, desde la situación de los niños, desde la situación de los que están alojados en establecimientos penitenciarios, y y por supuesto, la mayor parte de la exposición estuvo centrada en la violencia de género. Y cuando uno escucha los números en la región, cuando uno escucha cómo los teléfonos de atención a las mujeres por violencia de género de marzo acá aumentaron
pero no en Argentina, en México, en Brasil, en el mundo, un 60 o 70% de la llamada. Cuando uno ve, por ejemplo, que en Brasil hay 12 millones de personas que quedaron fuera del mercado laboral, de las cuales 7 millones son mujeres y 5 millones son hombres. Cuando uno ve las cifras de millones de niños que han quedado afuera de la escuela porque no tienen los recursos tecnológicos, estos que nosotros tenemos para acceder, comprende la vastedad de crisis de derechos humanos que significa esta pandemia. Y lo que más me interesó, y ya ahora voy al tema de la clase, de los conceptos que ayer desgranó Bachelet, fue que nos planteemos esto. Estamos todos esperando, y este es alguno de los discursos, volver a la normalidad. Queremos volver a la normalidad. Y Bachelet ayer dijo, ¿y a qué normalidad vamos a volver? ¿A la normalidad desigual, asimétrica que existía antes? ¿Tenemos que plantearnos volver a la normalidad o es el momento de pensar cómo a través de una política de derechos humanos, a través de reflexionar, discutir, pensar como estudiante, como docente, etcétera, abordar estas desigualdades, estas situaciones de los niños, de los más débiles de la sociedad? El título de mi clase de hoy recoge esto del cuidado de la víctima, de la centralidad de la víctima. En realidad renuncia a toda originalidad, recoge una expresión de Carlos Castresana. Carlos Castresana es un fiscal español ampliamente reconocido en el mundo del derecho. Él fue el fiscal, para que ustedes tengan una idea, seguro que han oído hablar de esto. La justicia española enjuició a Pinochet en el año 1998. Castresana era el fiscal acusador, el fiscal que pidió la extradición y quiso detener a Pinochet. Pero además Castresana fue juez, fue director de la Unión de Fiscales Progresistas de España, fue nombrado por Naciones Unidas en la Comisión de Impunidad contra Guatemala, y Castresana, en una visita que hizo el año pasado en la Argentina, dio una charla y de allí extraje el título, ¿no? La centralidad de la víctima. Cuando digo la víctima, digo los débiles, digo lo que estábamos hablando recién. Digo, todas las personas que sufren violaciones de derechos humanos todos los días en todas las partes del planeta, y pensemos también en la Argentina. Y pensemos cómo se agravan esas violaciones. Y entonces ahora quisiera, hecha esta introducción, para poner los pies en la tierra de donde estamos parados, ¿no? Y no olvidarnos que en estos mismos momentos hay mucha gente que está atravesando situaciones de graves violaciones a los derechos humanos en Rosario, en la región, en la Argentina. Quisiera ir al tema de la clase de hoy, a la que yo le propuse a Lucas y a Federico dividir en dos partes, digamos, porque mi experiencia, venimos haciendo una experiencia nueva en esto de las clases virtuales, es que a veces se hacen demasiado extensas. Entonces vamos a hacer un bloque de 30 minutos en el cual vamos a hacer algunas referencias teóricas a esta cuestión que estamos hablando, que es la cuestión de la práctica de los derechos humanos, la noción de derechos humanos y la noción de víctima, que es la que hemos elegido para la clase. Vamos a hacer un corte para hacer un café y después, en segundo término, me interesaría también que pensemos esos conceptos teóricos en nuestra realidad práctica local. Y en esto comparto la mirada que tienen varios académicos y profesores, entre ellos académicos locales que van a participar de este curso. Por ejemplo, mi amiga y colega de historia, Gabriela Águila, que plantea la necesidad de estudiar la historia local y miradas desde la antropología, miradas desde la psicología, porque en la segunda parte yo quisiera referirme a experiencias concretas de la ciudad de Rosario, de la provincia de Santa Fe, de cuidado de la víctima. Entonces, con respecto a la primera parte, he dejado algunos textos que seguramente harán circular Fede y Lucas. Básicamente traté de dejar dos textos. Uno pertenece, no sé si se alcanza a ver, ¿se lee? El profesor Marcelo Rafín. Elegí este texto porque el profesor Marcelo Rafín, que es colega de Fede Dorner, porque es doctor en filosofía en Francia, además es abogado, además es sociólogo, y entonces tiene una mirada sobre los derechos humanos interdisciplinaria. Si los derechos humanos tienen algo hoy, es lo que un autor mexicano llama un imperativo multicultural y multidisciplinario.
Ya los derechos humanos hace largo rato que dejaron de pertenecer al campo del derecho, al campo de lo jurídico, y han sido cruzados por miradas que vienen desde la antropología, de las ciencias sociales, de la sociología, de la historia. Y el texto de Raffin que dejé, que es el capítulo primero del libro que recién mostré, que es además su tesis de doctorado, lo que hace es una perspectiva, traza una visión sobre los derechos humanos a partir de una reflexión donde cruza distintas disciplinas. Fede me comentó que en la clase anterior estuvieron viendo el nacimiento de los derechos humanos, en la clase con él estuvieron viendo la conceptualización para ir a la noción de derechos humanos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de derechos humanos? Este sería el primer tema del cual quisiera hablar. Vieron el nacimiento de los derechos humanos en la modernidad. Raffin en ese texto, primero parte de la idea que en realidad es compartida por montones de autores, entre los autores argentinos, por ejemplo, Carlos Nino, entre los autores italianos Norberto Bobbio, de que los derechos humanos son un invento de la modernidad. Los derechos humanos, si bien uno puede hablar de antecedentes, y en mi facultad en Derecho hay una materia que se llama Historia del Derecho, entonces una historia del derecho lee el drama de Antígona, y después en Historia del Derecho uno ve a Cicerón y Polibio y el derecho natural, y después ve el cristianismo, y ve cuestiones que tienen que ver, que se podrían citar como antecedentes. La verdad es que la noción de derechos humanos es una noción ligada a la noción de sujeto, a la noción de individuo, y una noción moderna. Es una noción, como bien precisa Raffin, que es producto de la escuela del derecho natural del siglo XVII, del siglo XVIII. No me voy a extender en eso, pero sí quisiera, porque esto es uno de los temas que siempre discutimos con nuestros estudiantes en Derecho, y me parece que es un tema interesante, reflexionar sobre cómo fue construida esa idea a partir de el proceso de la modernidad y el proceso de las revoluciones. Porque esa idea, que se ve reflejada en el documento de la Revolución Francesa, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, encierra ya en sí lo que Raffin llama la paradoja de los derechos humanos. Como lo dice el nombre, son derechos del hombre y del ciudadano, es decir, no son derechos de la mujer, por ejemplo. Hubo una feminista famosa, Olimpia de Gauguin, que es contemporánea de la Revolución Francesa, que escribió una declaración de los derechos del hombre y de la mujer y que fue guillotinada en el proceso de la Revolución. Pero esos derechos, que eran derechos del hombre, que significaban un paso adelante en la lucha contra la monarquía absoluta, ¿de qué hombre eran? Eran del hombre europeo, eran del hombre adulto, eran del hombre blanco, eran del hombre heterosexual, eran del hombre propietario, podríamos seguir. Con lo cual, esos derechos que incorporaban a estos hombres dejaban afuera a las mujeres, a los niños, a las sexualidades distintas, a los no europeos, o a todos nosotros, al mundo colonial. Entonces, desde su nacimiento, estos derechos del hombre tienen esta configuración paradójica. Dije que Raffin marcaba 3 momentos históricos de la modernidad. El primer momento es este, ya lo han visto con el profesor Federico O'Donnell, y me interesaba con ese momento capturar esto, ¿no? Derechos que nacen afirmándose universales, pero negando la universalidad a la vez. El segundo momento que recoge en su estudio Raffin es el momento en el cual estos derechos son reformulados con otro nombre incluso, que es el momento de posguerra. Después de las 2 guerras mundiales, estos derechos son renombrados como derechos humanos. Estamos ahora en el momento, en 1948, si quieren un acta fundacional, 10 de diciembre de 1948, Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces aquí ya está el nombre con el que los recibimos hoy. Hoy lo que goza de consenso, lo que goza de gran reputación, pero que goza también de gran cuestionamiento, y después vamos a hablar también de eso, porque se sigue manteniendo la paradoja, es la concepción de derechos humanos. Esa concepción de derechos humanos nace después de las atrocidades, de la carnicería de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, de hechos que, bueno, los que estudian historia, por ejemplo, pueden seguir a través de ese extraordinario historiador que es Enzo Traverso, y que escribió la violencia nazi, que detalló cómo además ese proceso de violencia
no es la negación de la civilización occidental, sino que es parte de la civilización de la sociedad occidental, un tema que excedería, un tema que me apasiona, pero que excede a esta charla. Pero entonces dijimos, segundo momento, el momento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hay un hecho que me gustaría también que retengamos, que es este. Una de las críticas que se hace a los derechos humanos, sobre todo en las discusiones, en el mundo académico anglosajón, pero también europeo, es la de decir, estos derechos son los derechos del norte global. Estos derechos están impuestos. Hay una crítica muy fuerte que hacia los derechos humanos porque es por el mal uso, el uso abusivo de derechos humanos. La guerra del Golfo se hizo en nombre de los derechos humanos. Y muchas intervenciones militares en Asia, en África, etcétera, son hechas por potencias, por Estados Unidos, en nombre de los derechos humanos. ¿Sí? Entonces, esta cuestión de cuestionamiento de los derechos humanos, de los derechos del norte, digo, es interesante. Yo dejé otra autora ahí que me gustaría también, si es posible que la vean, que se llama Catherine Seeking. Seeking, que tiene algunos textos muy interesantes, el último que publicó en el año 2017 se llama Razones para la Esperanza. En este texto, Seeking reconstruye cómo se dieron las discusiones cuando se dio la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y muy poca gente conoce, y muy poco ha sido recogido, el papel que tuvieron juristas de Latinoamérica, juristas de la India, juristas de Australia, peleando porque las grandes potencias, cuando digo las grandes potencias digo Estados Unidos, la Unión Soviética, las potencias vencedoras, así como se negaron, por ejemplo, cuando se discutió el concepto de genocidio, eso que también recoge Lucas en el texto, en el libro que publicó el Museo sobre genocidio, cuando se negaron a tipificar como delito de genocidio los crímenes políticos, digamos, lo mismo bloquearon e intentaron impedir una Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hubo un gran debate, digamos. Y están allí los nombres, inclusive de mujeres, de Berta Luz, por ejemplo, que era una jurista brasilera, de otra jurista muy importante de la India, cuyo nombre no retengo. A ver, en diciembre del 48 se da la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Poca gente recuerda que en abril del 48, 9 meses antes, se da la Declaración Americana de los Derechos Humanos. Es decir, que 9 meses antes había juristas y lo que hoy llamaríamos militantes, activistas de derechos humanos, uruguayos, brasileros, etcétera, que estaban reunidos en Colombia, otra paradoja, reunidos en Colombia en el momento en que en Colombia se produce el asesinato de Eliezer Gaitán y después se produce el Bogotazo. Los derechos humanos están llenos de paradojas por eso es interesante una mirada crítica, que es lo que estoy intentando compartir con todos ustedes. Bueno, en ese libro, sería extenso y excedería esta clase, pero es muy interesante, se recogen los aportes que se hacen desde el sur global al nacimiento de la idea de derechos humanos. Entonces dijimos 3 momentos. Primer momento, el momento de la Revolución Francesa, derechos del hombre. Segundo momento, posguerra, derechos humanos. Tercer momento, el momento que estamos viviendo hoy. Fines del siglo XX, principios del siglo XXI. Lo que Raffin llama el momento de globalización de los derechos humanos. Y pensemos que Raffin escribió ese libro antes de esta pandemia. Sería interesante pensar qué está pasando ahora con la globalización de los derechos humanos y la globalización de las violaciones de los derechos humanos. Pero lo que hoy caracteriza es que esta noción de derechos humanos es una noción indiscutida, tomada, y que goza de consenso en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica, en distintas regiones del mundo. Que goza de consenso no quiere decir que no tenga impugnaciones, recién hice referencia a una, por el mal uso. Hay otra impugnación, y yo creo que lo van a ir viendo en el curso, porque también tienen profesores de filosofía, también está Federico Donner, que es la impugnación que se hace desde algunos de los principales autores de lo que yo llamaría, yo no soy un experto en filosofía, pero yo llamaría filosofía posmoderna. Hay una serie de autores que yo podría hablar de Foucault, podría hablar de Agamben, podría hablar de Toninegri. Hay una serie de autores que en el campo de una discusión más amplia, que es lo que es la discusión sobre la biopolítica, piensan a los derechos humanos como un dispositivo de lo que Foucault llamó la gubernamentabilidad, como un dispositivo que atrapa la vida humana.
Esta es otra impugnación muy fuerte sobre el tema de los derechos humanos. Y yo dejé el texto de Rafín porque Rafín en ese texto y en algunos otros, al que le interese esto, yo después dejo mi mail y podemos comunicarlo para seguir trabajando. En varios textos que viene publicando en los últimos años, viene buceando cómo se puede rehabilitar el concepto de derecho humano o cómo, inclusive en un autor clásico como Foucault mismo, no hay un solo concepto de derechos humanos. En ese texto que dejé de Rafín y en otros textos, Rafín confronta dos ideas de política y dos ideas de derechos humanos en Foucault. Hay una idea de política que es la idea que más conocemos, la idea esta que recién afirmé, la que desarrollan los cursos sobre biopolítica, seguridad, territorio y población, etcétera, que es la idea de la gubernamentabilidad y la idea de que la vida es atrapada por el derecho, la idea de la disciplina, la norma, el poder soberano, vigilar y castigar, etcétera, etcétera. Esta es una idea. Pero también, dice Rafín, si miramos el concepto de política en Foucault, también en Foucault está la idea de que donde hay poder hay resistencia. Y donde hay resistencia hay política. Entonces también puede haber una idea cuestionadora del poder en Foucault, desde la política, y también en algunos textos, no en la mayoría, pero hay algunos textos de Foucault, donde Foucault hace referencia a lo que él llama derechos de los gobernados. Foucault contrapone, así como dijimos, derechos humanos y derechos del hombre, Foucault contrapone, en francés además hay un solo término, contrapone derechos humanos de un lado, derechos de los gobernados. Y cuando habla de los derechos de los gobernados, está hablando de los derechos de aquellos que cuestionan el poder, de la potencialidad de los derechos humanos. Y está hablando sobre todo hay un texto muy corto y muy lindo, y que yo recomiendo para los que son docentes y que quieran trabajar este tema, que es un texto de Foucault muy, muy cercano a su muerte, de 1981, se llama, en realidad es un manifiesto de Foucault, en una reunión que hubo en Suiza, a la cual Foucault concurrió, Foucault redactó y él lo leyó. Y se llama Frente a los gobiernos, los derechos humanos. Y básicamente, yo lo tengo aquí, hay dos o tres ideas que Foucault afirma en ese texto. Primero, que existe una ciudadanía internacional que tiene derechos, deberes y que nos compromete a levantarnos contra todo abuso de poder. Lo estoy leyendo. Segundo, leo textualmente. Un deber de esa ciudadanía internacional es de hacer valer a los ojos y a los oídos de los gobiernos los sufrimientos de los hombres de lo que no es verdad que no sean responsables. El sufrimiento de los hombres nunca debe ser un mudo residuo de la política, sino que por el contrario funda un derecho absoluto a levantarse y a dirigirse contra aquellos que detentan el poder. Esto lo escribe Foucault en 1981. Yo creo que en un intento de reelaborar un concepto de derecho humano, un concepto crítico potencial de derecho humano. A mí me parece esta frase de que el sufrimiento de los hombres no es un mudo residuo de la política, porque lo que voy a hablar ahora es de los que sufren, de las víctimas. Entonces, hice un recorrido muy rápido, afirmé tres momentos históricos de la modernidad en la cual nacen los derechos humanos y afirmé la configuración paradójica de esos derechos. Y cómo hay distintos autores que pueden ser utilizados en las investigaciones de los estudiantes, las clases de los docentes, para ver los dos aspectos de los derechos humanos. Yo digo, como dicen algunos, en la leyenda rosa y en la leyenda negra, sino esta configuración, vuelvo, me gusta la palabra paradójica, crítica de los derechos humanos. Esto daría para mucho más, ¿no? Sikin, por algo el libro de ella se llama Razones para la Esperanza, ¿no? Por ahí hay un debate muy grande, porque es cierto también que en nombre de los derechos humanos se han hecho atrocidades tremendas, digamos, ¿no? Se han hecho guerras de conquista en nombre de los derechos humanos. Y también en nombre de los derechos humanos se han hecho grandes movimientos humanistas. Quisiera, no sé cómo voy, bueno, sí, voy bien con el tiempo, quisiera ligar esto a la segunda parte de la parte teórica de mi clase, que es la que motiva el título, que es la víctima como cuestión central de la justicia del siglo XXI. Y cuando digo cuestión central de la justicia, uso la palabra justicia no solo en el término jurídico, sino justicia como reconocimiento, justicia como justicia social, y justicia, por supuesto, como justicia jurídica. La víctima, la idea de víctima, que es una idea también tan vieja como la humanidad, digamos, pero la idea de víctima,
hay muchos estudios académicos sobre esto también, se ha reconfigurado en el siglo XX. Cualquiera podría dar una noción clásica. Yo la estudié cuando era estudiante. La víctima es aquel que sufre un daño físico-psíquico producto de un hecho determinado. Esta es la clásica. Pero la verdad es que hoy, y sobre todo después de aportes como los de Foucault y tantos otros más, podemos ver también la idea de víctima como una forma de subjetividad, como un dispositivo y una configuración de lo que algunos autores llaman el victimismo. Podemos pensar una genealogía, podemos pensar en una disciplina que es la victimología, que podría ser parte de la criminología en su nacimiento, en un campo de estudios que también está ligado al momento que hablábamos recién, que es el momento de la posguerra, porque es en el momento de la posguerra en el que empieza a hablarse de las víctimas, en este sentido que estamos hablando. Estoy hablando de un sentido histórico de víctima, un sentido histórico. Y ese sentido histórico tiene una afiliación en el siglo XX, tiene, yo diría, dos grandes vectores. Uno que es ligado al campo de las violaciones atroces de derechos humanos, a las víctimas del Holocausto, pero también tiene, y esto también es como la configuración paradójica de los derechos humanos y hay que pensarlo, también tiene una construcción de la idea de víctima desde el campo de la criminología, una concepción mucho más securitaria, una concepción mucho más ligada a la seguridad, una concepción que tiene que ver con el mundo anglosajón, que tiene que ver con Estados Unidos, donde en los años 60 y 70 se empieza a desarrollar dentro del campo de la criminología esto de la victimología, muy estimulado por el tema de las cuestiones securitarias, el tema del miedo, de las grandes ciudades, la violencia, etcétera, en un clima de época en el que yo tendría que nombrar, por ejemplo, a presidentes norteamericanos como Nixon, como Reagan, que estimulan, generan políticas de ley y orden, lo que después culminan en las famosas políticas de tolerancia cero, etcétera, etcétera. Y entonces se empieza a pensar más en el tema de las víctimas, inclusive a veces contextos que hoy podríamos leer y podríamos ser muy críticos, porque en algunos de esos textos se hablaban de las condiciones que las víctimas ponían en la escena del crimen, ¿se entiende de qué estoy hablando? ¿Por qué las mujeres podían ser objeto de agresiones sexuales? ¿Se entiende? Este es el desarrollo. ¿Por qué hablo de estas dos vectas? Porque los que estudiamos, yo hace unos años que estoy dedicado a este tema, los que estudiamos esta cuestión de las víctimas, reconocemos también, así como hay una Declaración Universal de Derechos Humanos, una Declaración de Naciones Unidas que es del año 1985, retengamos esta fecha, 1985, que es la Declaración Universal de la Asamblea de ONU sobre los derechos de las víctimas de delitos y abusos de poder, así se llama la declaración. ¿Y por qué esa declaración fíjense en qué época, 1985, yo recién hablaba de Ronald Reagan, y hablaba de los 70. La culminación de una serie de seminarios, de encuentros y de discusiones, así como uno puede hacer una genealogía de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, uno puede hacer un estudio histórico de cómo nace esa declaración, y ahí en el nombre hay dos vetas, claramente. Víctimas de delito, una veta ligada al mundo de la seguridad, víctimas comunes de delito, y víctimas de abuso de poder. Y cuando uno va a leer la discusión que hubo en la Asamblea, es parecida a la discusión, porque la disputa de poder en el orden global siempre son similares, entre aquellos que decían tenemos que privilegiar a las víctimas de graves violaciones de los estados, de las atrocidades, y hay otros que decían no, las víctimas son las víctimas del robo, el derecho de propiedad, el crimen, etcétera, etcétera. Por eso lleva los dos títulos, digamos. Pero es interesante también, porque por eso hablé al principio del saber situado. Es interesante pensar esto de la Argentina. ¿Qué estaba ocurriendo en la Argentina en los 70 y en los 80? ¿Qué estaba ocurriendo con las víctimas? Porque los 70 y los 80 en la Argentina es el momento en el cual emergen, si hay un símbolo del terrorismo de Estado, es ese símbolo de querer borrar a las víctimas a través de la figura del desaparecido. Eso está muy, muy estudiado, muy recogido y hasta está expresado
por los propios victimarios, por los propios perpetradores. Hay que dejar de lado a veces el asco y leer el libro de Seferino Reacto, las conversaciones que tiene con Videla, cuando él le dice, bueno, esa famosa frase, el desaparecido, alguien que no está, una víctima, o lo que dice Pilar Calveiro, bueno, no solo cometían las violaciones de derechos humanos, sino que hacían desaparecer las pruebas. Esta es la idea del desaparecido. Ahí aparece muy fuerte la idea de víctima en los estudios culturales, en los estudios académicos de Argentina. Ese es un primer momento que después tiene una continuidad en la década del 80, pero no queda anclado, y esto es lo que me interesa, y esto es lo que quiero después que pensemos más en la segunda parte para pensar el hoy. El tema de víctima no queda, ni tiene que quedar anclado nada más que en las víctimas, con toda la potencialidad, con toda la marca que ha sido para la sociedad argentina, que está también recogido en ese libro Genocidio del Museo de la Memoria, la figura de los desaparecidos. Con todo lo que eso significado, pensemos que esto, habían pasado 10 años y en 1987 la policía de la provincia de Buenos Aires, en un lugar que se llama Ingeniero Buche, fusiló a 3 jóvenes. Y a partir de ahí, de un hecho que después fue recogido como la masacre de Ingeniero Buche, 1987, y pasaron 3 años más y en un recital en obras sanitarias la policía mató a un joven que se llamaba Walter Bulacio, 1991, víctima, las víctimas de Ingeniero Bulacio. Y en el medio, en 1990, una joven catamarqueña fue violada por los hijos del poder que se llamaba María Soledad Morales, y otra víctima empezó a escribir, digo, se puede ir trazando una genealogía de cómo la figura de las víctimas van dando la lucha, y los familiares de las víctimas van dando la lucha por los derechos en la Argentina. Y recogiendo históricamente esos legados del movimiento de derechos humanos, de las luchas contra la dictadura militar. Y después hay todo un recorrido, por eso le puse ese título, por eso le puse el título a esta clase. Yo le puse de Julio López a Santiago Maldonado. La clase se podría llamar de Ingeniero Buche a Facundo Castro. La clase se podría llamar de Walter Bulacio a Franco Casco, a Pichón Escobar. Hay un recorrido que tiene que ver con violaciones de derechos, hay un recorrido que tiene que ver con las luchas de los familiares, hay un recorrido que tiene que ver con la historia de la víctima, hay un recorrido que nosotros lo trabajamos desde el derecho, vemos cómo se va, esto en cada una de las disciplinas se va plasmando, esto se ha estudiado de la antropología, de la filosofía, de la historia, de la ciencia política, específicamente en el campo del derecho, el derecho penal, que es el derecho por excelencia que trata estos temas, ha virado en un paradigma donde en el siglo XX el eje del derecho penal estaba fijado en la figura del imputado, en el que había que condenar, en la figura del perpetrador. Hoy el derecho penal está corriéndose para mirar a la figura de la víctima. El violador se entiende esto, ¿no? Hay un autor que me gustaría, aunque sea mencionarlo, que es un jurista italiano muy relevante, uno de los principales juristas europeos de este momento, que se llama Luigi Ferrajoli, que, discípulo de otro gran filósofo italiano y jurista y politólogo italiano, Norberto Bobbio, que magistrado penal, además, que desde la teoría penal construye una teoría del derecho. Y él tiene una fórmula que yo siempre le repito a mis alumnos porque me parece muy estilizada y muy bella. Ferrajoli dice, el derecho es la ley del más débil. El derecho. Y esta es una pregunta, ¿no?, que yo siempre le hago a mis alumnos. ¿Puede el derecho ser la ley del más débil? Porque digo, el derecho siempre ha estado asociado al poder, a la legitimación del poder, a la fuerza, etcétera, etcétera. Entonces, el derecho como ley, ¿qué quiere decir que el derecho es la ley del más débil? Quiere decir que entre el ciudadano y el Estado, el derecho tiene que tutelar a los derechos del ciudadano. Quiere decir que en la familia, entre el poder patriarcal y el poder de la mujer y el poder de los niños, el derecho tiene que tutelar el poder de los niños y el poder de las mujeres. Quiere decir que en el derecho empresarial,
entre el empresario y el trabajador, el derecho tiene que tutelar al trabajador. Quiere decir que en el derecho internacional, entre las grandes potencias y los países oprimidos, el derecho, ¿se entiende? Es una construcción del derecho, una disputa, hay otros que dicen otras cosas del derecho. Pero esta construcción que ha hecho Ferrajoli y que hoy tiene mucha difusión en el ámbito latinoamericano, tiene que ver entonces con trasladar el eje trasladar la mirada hacia las víctimas. Y me parece que si nosotros logramos entonces pensar una noción de derecho humano en una forma crítica, no un cuento rosa, sino una forma crítica de los derechos humanos. Y desde ponernos esos lentes de los derechos humanos, como decía Mónica Pinto, ponernos esos lentes de los derechos humanos. Y con los lentes puestos de los derechos humanos, mirar a las víctimas. Y cuando digo mirar a las víctimas, digo, yo anteayer escuchaba a la madre de Facundo Castro. Pero si yo miro un poquito para atrás, recién mencioné, puedo hablar en Rosario, de Pichón, de Franco Casco, de Escobar y de tantos otros que han sido víctimas de... Bueno, a ver, recién yo venía desarrollando, si tuviera que retomar ese desarrollo cuando venía hablando de las víctimas, tendría que decir que a su vez, desde el ámbito académico, en la década del 90, en 1993, se produce el primer informe del Centro de Estudios Legales y Sociales, junto con la Cátedra de Antropología Jurídica de la Facultad de Buenos Aires, el primer informe sobre derechos humanos, que después se fue sistematizando. Y ahí por primera vez, y además en los trabajos de Sofía Tiscornia, una excelente antropóloga de la Universidad de Buenos Aires, empieza a hablar de un término que hoy es ya lenguaje común de los movimientos de derechos humanos, que es el término violencia institucional. Pero ya no solo la violencia de la dictadura militar, sino la violencia de todos los días. Y este es el tema que me interesaría que pensemos en la segunda parte. El tema de pensar en la historia, en las prácticas, en esta configuración que tuvo en la Argentina el movimiento de derechos humanos. Pensemos que estamos, el año pasado se cumplieron 40 años de la conformación del Centro de Estudios Legales y Sociales. 2 años antes se habían cumplido 40 años de la formación de madres y abuelas de Plaza de Mayo. Estamos alrededor de las 4 décadas del nacimiento de los principales organismos de derechos humanos, porque con excepción de la Liga Argentina de los Derechos del Hombre, que es la década del 30, la mayoría de los movimientos de derechos humanos, cuando hablamos de derechos humanos, en la Argentina nacen en la década del 70. Bueno, a 40 años, ¿cuál es el legado de esos movimientos de derechos humanos? ¿Cuál es la experiencia? Y qué tiene que ver esto con las víctimas, pero con las víctimas de hoy. Con las víctimas de hoy, que tiene que ver con los débiles que hoy sufren. Esto de lo que ayer hablaba Bachelet. Ayer Bachelet trazaba un informe que ella lo hacía con esa bonomía que tiene y esa forma tan agradable que la caracterizó cuando era presidenta, pero cuando uno escucha los números y las realidades de Brasil, de la Argentina, bueno, se me quedó algo en el tintero, los migrantes, por ejemplo. Hoy, mientras estamos dando esta charla, hay cientos, miles de migrantes, nicaragüenses, cubanos, mexicanos, que están varados en medio de la peor epidemia que azota al mundo, varados en algunos lugares que son una especie de campos de concentración disfrazados, sin ningún tipo de derechos, sin ningún tipo de norma jurídica, ni hablemos de derechos humanos. Es una situación que el otro día hablábamos con Federico, hay otra gran autora académica que uno tiene que citar cuando habla de derechos humanos, que es Hannah Arendt, y si alguna figura puede evocar hoy la del migrante, es la figura de la patria, de la cual hablaba Arendt, ¿no? Arendt decía, la ciudadanía es el derecho a tener derecho. Los inmigrantes no tienen derechos a tener derecho. Mientras nosotros estamos teniendo esta charla y esta conversación, repito, ayer lo decía Bachelet, con toda la autoridad de ser la representante de Naciones Unidas, hay miles de migrantes en situaciones de calamidad, no hablemos de condiciones sanitarias, en situaciones atroces. Hay millones de niños que han abandonado la escuela y que tienen un futuro terrible por delante. Hay
millones de mujeres que están sometidas a violencia de género. Hay miles de personas que están alojadas en establecimientos penitenciarios en situaciones que son exactamente lo contrario si estamos hablando del aislamiento, la separación, etcétera, etcétera, etcétera. Quisiera entonces, sobre la base de algunos conceptos, de algunas nociones y la crítica de esas nociones que estuvimos viendo en la primera parte de la clase, esa mirada crítica sobre la noción de derechos del hombre, derechos humanos, la noción de víctima, tratar de pensar, yo en todo momento creo que traté de señalar a partir de los autores a los cuales recurrí la noción de historicidad de los derechos humanos. No creo en una noción abstracta, no creo en... esto Norberto Bobbio lo llamaba la ilusión del fundamento. Hay un fundamento universal, abstracto, metahumano, etcétera, etcétera, que viene allá de la Grecia antigua. No, yo creo en derechos humanos situados, digamos, que la dinámica social va marcando distintas etapas en los derechos humanos. Y me parece interesante entonces pensar este tema de las experiencias locales, porque también en un país altamente centralizado como en la Argentina, también se ha construido una narrativa de derechos humanos en clave nacional, desde la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y entonces de repente pensar qué pasa con los derechos humanos, por ejemplo, para hablar de Santa Fe, en la ciudad de Reconquista. Allá en el norte santafesino, casi integrado al Chaco salteño. Una ciudad que tiene una historia de luchas sociales que tiene que ver, por ejemplo, con la historia de la forestal y de las ligas agrarias. ¿Qué historias de derechos humanos hay hoy? ¿Cuánta gente sabe hoy que los trabajadores de una algodonera de Vicentín están desarrollando una lucha por derechos económicos y sociales en estos momentos que nosotros estamos dando la charla? ¿O qué está pasando? Bueno, yo tengo un proyecto de investigación en este momento en marcha que se llama Derechos Humanos y Gobiernos Locales para ver qué pasa con los derechos humanos en las ciudades de Rosario, Venado Tuerto y Casilda. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cómo ha afectado a la pandemia? ¿Qué está pasando? Entonces, digo esto porque esta es mi charla con mis estudiantes de Derecho y es la que yo quisiera trasladar para los estudiantes de Humanidades y para la docente, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa cuando estas nociones que parecen tan abstractas y tan universales las bajamos a nuestras realidades? Y específicamente, bueno, a mí me tocó participar en una experiencia que creo que es valiosa, que quisiera reseñar así muy rápidamente y después conversamos un poco, que tuvo que ver con el proceso de memoria, verdad y justicia que se desarrolló en la Argentina a partir de la reanudación. Ustedes saben que ese largo proceso transicional que desarrolló la Argentina desde que en 1983 retornamos a la democracia, ha sido teorizado, sistematizado en tres grandes momentos. Un primer momento, que es el momento de la asunción del gobierno constitucional, los decretos de Alfonsín que crea la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, el juicio a la Junta, etc. Después, ese es un primer momento de juzgamiento, un segundo momento de impunidad con las leyes de punto final y obediencia debida, y un tercer momento que se desarrolla en el siglo XXI, y esto lo digo para los alumnos más jóvenes, a partir de un fallo de la Corte Suprema de Justicia en el año 2005 que declaró la inconstitucionalidad de esas leyes, y una ley del Congreso de la Nación que declaró la nulidad de esas leyes, y de una acción decidida del gobierno que impulsó retomar el juzgamiento a partir de 2006 con el juicio contra un señor que se llamaba Echecolás, que había dirigido la policía de la provincia de Buenos Aires, se retoma la etapa de juzgamiento. Entonces estamos en el año 2006, hace 14 años. Se retoma el juzgamiento y en ese primer juicio van y declaran las víctimas del terrorismo de Estado, tomamos de nuevo la noción de víctima, historizada, y un señor, un trabajador de la construcción, un albañil, dueño de una memoria y una vocación por la memoria de esa, como la que relata Primo Levi en sus textos sobre el láser, ese señor que había en unos cuadernos, Gloria, anotados sus recuerdos del campo de concentración, declara su testimonio donde él narra cómo un matrimonio, ahora no recuerdo los nombres, un matrimonio amigo de él, compañero de militancia de él, es fusilado a la vista de él, es fundamental para condenar a los que estaban siendo juzgados, entre ellos a Checolás,
Y el 18 de septiembre de 2006, ese señor que se llamaba Julio López se levanta de su casa para ir a, estaba en la etapa final del juicio, para ir a asistir a la audiencia en la cual se iban a leer los alegatos, creo, y ese señor, como decía una compañera de él tiene una compañera que se llama Nilda Eloy, que decía: Julio López desapareció 4 veces en su vida. Julio López fue desaparecido durante la dictadura militar en la década del 70. Julio López desapareció el 18 de septiembre de 2006, nunca más volvimos a saber de él. Julio López desapareció en el expediente de Julio López, porque el expediente de Julio López se perdió en la bruma de las burocracias judiciales. Y por último, Julio López desapareció de la prensa. Estoy seguro que a los más jóvenes que están escuchando esto deben ser pocas las referencias que deben tener sobre este hombre, este luchador de los derechos humanos, que también es, ahí de nuevo lo paradójico, un símbolo de impunidad en la Argentina, ¿no? Por eso puse el nombre de Julio López en la charla, y después al final quisiera decir por qué puse el de Santiago Maldonado, porque también en lo de Santiago Maldonado hay algo similar, en lo de los familiares de Santiago Maldonado. Pero entonces le decía, cuando se reanuda el proceso de justicia, viene esta continuidad de la dictadura, porque esto fue una continuidad de la dictadura, ¿no? Esto que, bueno, que Fede lo conoce mucho mejor que yo, esto que teoriza Agamben de los lazos entre los gobiernos autoritarios y los gobiernos democráticos, digamos, como a veces no son tanto, no son blancos y negros, digamos, sino que existen los grises. Desaparece Julio López, y bueno, ¿y cómo reaccionó el gobierno argentino ante este desafío? Porque la desaparición de Julio López es un mensaje dirigido a todos los que estaban dispuestos a hablar para que hubiera justicia, a narrar, porque el testimonio es fundamental en un juicio penal. Yo soy abogado, el testimonio es fundamental, sobre todo cuando se han destruido las demás pruebas, cuando ni siquiera está el cuerpo de las víctimas, el testimonio es fundamental. Y entonces, cuando desaparece Julio López, el gobierno nacional empieza a hacer una serie de seminarios internacionales, se convoca a especialistas en el tema, en protección de víctimas, etcétera. Estoy hablando del año 2007, 2008, y en ese momento, en el 2008, es cuando se reinician los juicios en la provincia de Santa Fe, con 2 causas. Una causa en la ciudad de Santa Fe, que es la causa Brusa, llevaba ese nombre porque se jugaba, fíjense, ¿no? Se jugaba a un ex juez federal de la provincia de Santa Fe y a una patota de represores de la ciudad de Santa Fe. Y otro juicio en la ciudad de Rosario, que era la causa Guerrieri, año 2008-2009, en la cual también se juzgaban delitos del terrorismo de Estado locales. Y bueno, allí se plantea a nivel nacional y a nivel local la necesidad de acompañar a las víctimas testigos que estaban dispuestos a colaborar con la justicia. Y se hizo un trabajo, tanto a nivel nacional como a nivel local, muy importante, interdisciplinario. Se constituyeron equipos primero se partió de un estándar internacional que es el diálogo con la sociedad civil. Es decir, el trabajo no surgió del Estado, como los derechos humanos no surgieron de funcionarios del Estado. Los derechos humanos son producto de las luchas de madres, abuelas, etcétera. Y las acciones que se hicieron también surgieron de un diálogo con hijos, con madres, etcétera, locales, acá en Santa Fe. Y a partir de ahí se constituyó un equipo de profesionales, psicólogos, para acompañar a las víctimas. Toda víctima, una víctima de violencia, tiene un trauma. La declaración, que es muy ritual en el tribunal, significa la posibilidad de revictimización. Y entonces se hizo todo un trabajo muy importante con un equipo de profesionales de la provincia de Santa Fe, y también se planteó, de nuevo el tema de la paradoja, se planteó que había que brindarle seguridad a las personas que iban a declarar en contra de miembros de la Fuerza de Seguridad de Santa Fe que en el pasado habían violado los derechos humanos. Y entonces se planteó el desafío de capacitar, porque para brindar seguridad hay que tener fuerza de seguridad, de capacitar a miembros de la Fuerza de Seguridad para que hicieran ese trabajo. Y entonces se hizo un trabajo muy importante donde por primera vez, por ejemplo, miembros del equipo argentino de antropología forense, un colega y amigo que también creo que va a participar en este curso, se llama Juan Nobili, que es profesor de la facultad,
fue a dar clase al ISEP, al Instituto de Formación de la Fuerza de Seguridad de Santa Fe, donde psicólogos fueron a dar clase, donde abogados formados en derechos humanos fueron a dar clase y donde se capacitó a un número no muy grande, en total en la provincia de Santa Fe habrán sido unos 200 miembros de la Fuerza de Seguridad. Santa Fe tiene unos 20.000 efectivos de seguridad provincial, o sea, un 1% de la fuerza, recibió una capacitación y fue muy interesante porque, bueno, hay montones de anécdotas. Era la primera vez que, por ejemplo, había un taller para charlar cuestiones que hacen al trauma y a la asistencia psicológica para personas que trabajan con la violencia, que son los miembros de la Fuerza de Seguridad, ¿no? O que tenían conocimiento de antropología forense, que son fundamentales para la Fuerza de Seguridad. Y la verdad es que todo esto culminó en el año 2011 con un seminario internacional que el delegado, yo recién hablaba de Michelle Bachelet, el alto comisionado de Naciones Unidas tiene un delegado para América Latina con sede en Chile. El delegado con sede en Chile también ha pedido del gobierno nacional, que el Ministerio de Justicia Nacional organizó un seminario internacional, trajo un relator italiano que recorrió la Argentina, hizo un trabajo de campo muy importante, hizo un informe con entrevistas a abogados, víctimas, testigos, jueces, fiscales, hizo una serie de recomendaciones. Y ese informe rescató como muy positiva la experiencia de dos provincias de la Argentina, de Santa Fe y de Córdoba. Experiencia en el sentido, por ejemplo, nosotros trabajamos con varios conceptos, ¿no? Acá en Santa Fe, a mí me tocó trabajar, nos convocaron y me costó trabajar y me costó, primero me convocó Oscar Orlando, que fue el primer director de ese programa, y cuando Oscar pasó a cumplir otras funciones, y yo quedé a cargo de ese programa, y nos tocó trabajar y acompañar con algunos conceptos clave. Uno de los conceptos clave fue el de seguridad civil. ¿Qué es el concepto de seguridad civil? La seguridad es algo demasiado importante como para dejarlo nada más que en manos de la fuerza de seguridad. Entonces, por ejemplo, se trabajó con una red de teléfonos celulares que tenían todos los testigos, que les permitían estar en contacto entre ellos, estar en contacto con organismos de derechos humanos, estar en contacto con los funcionarios, y que le daba una red de contención. No la seguridad tradicional que paro un policía en la puerta, ¿se entiende esto? Sino la seguridad civil, la seguridad que puede hacer la misma sociedad civil, además del de otro tipo de seguridad. Se trabajó con el concepto de la dirección civil de la fuerza de seguridad. La unidad especial que se constituyó dependía de un mando civil y del ministro de Justicia, no del jefe de policía, ¿se entiende? Es un concepto que hoy viene trabajando. En este momento se está discutiendo una ley de reforma de la policía de Santa Fe, pues, que ha propuesto el actual ministro Marcelo Saín, y que es un especialista en este tema, y uno de los temas clave que él plantea es la dirección civil de las fuerzas de seguridad. Ese concepto ya se trabajó en el año 2008 en Santa Fe, en la creación de... Y bueno, y se fue haciendo una experiencia muy importante. Fue muy difícil porque hay que plantearse estar en la situación de alguien que ha sido víctima, que ha tenido el trauma, que va a declarar de nuevo, que tiene que recibir un cuidado, ¿no? Y que sus derechos han sido violados por miembros de la fuerza que ahora lo va a cuidar, ¿no? Y bueno, y se fue haciendo un camino donde, recuerdo ahora, y valga el recuerdo también como un homenaje, porque hace pocos días falleció una de las madres que quedaba de la provincia de Santa Fe, Queca Cosma, una referente fundamental, 90 y pico años, y yo recuerdo cuando empezamos con esto, los recelos que existían, ¿no? Y yo recuerdo cómo después de la experiencia de los juicios, Queca o Chiche Massa, por ejemplo, en Rosario, nos llamaban por teléfono y decía, bueno, que venga la gente tal, porque además era un cuerpo que tenía una presencia femenina importante, ¿no? Que la iba a buscar, la acompañaba, y donde se desarrollaban lazos de esto que se llama confianza cívica, lazos de empatía, ¿no? Y bueno, es una experiencia en cuidado de las víctimas, que yo creo que fue altamente positiva, que se desarrolló en más de 20 juicios que se llevaron adelante en la provincia de Santa Fe desde el año 2008, todavía hoy continúa, para los más jóvenes y los que no conocen. Estamos hablando del proceso de justicia más importante del mundo, el que se desarrolla en Argentina.
Estamos hablando de un proceso de justicia que tiene a nivel nacional prácticamente más de 2.000 enjuiciados, más de 200 juicios, más de 100 y pico sentencias, con todas las garantías del derecho, porque hay condenas y hay absoluciones. Esto es un modelo que hoy es objeto de reflexión y de estudio en la Academia Anglosajona, en Europa, en la región, digamos, en la región hay países como Brasil en lo que no hubo justicia, hay países como Chile en lo que hubo justicia media. Entonces, este proceso transicional, esto que Katrin Sitkin llama el laboratorio de justicia de la Argentina, la idea del laboratorio, ¿no? Donde creo cosas, porque ahí se fue creando, ¿no? Todo esto que estoy contando, de crear unidades, del trabajo de los psicólogos, del Centro Ulloa, por ejemplo, que es un centro a nivel nacional que acompañó a las víctimas, todo esto vino después de ese momento, esa bisagra que fue la desaparición de Julio López. Y ya con esto voy concluyendo para que charlemos un poco. Yo lo que quiero hacer mención, porque dije antes y vuelvo a decir ahora, me interesa los derechos humanos de hoy. En el 2011, cuando se hizo aquel seminario internacional en la ciudad de Buenos Aires, en las conclusiones de ese informe, que está disponible en internet por si a alguien le interesa, en las conclusiones de ese informe, el alto comisionado de Naciones Unidas le recomendaba al gobierno argentino que utilizara la experiencia que se estaba haciendo para tutelar a las víctimas testigos en los juicios de lesa humanidad para otro tipo de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Y eso, el informe menciona específicamente 4 tipos de víctimas. 2011 se planteaba esto en la Argentina. Y hablaba de víctimas de violencia institucional. Textualmente el informe decía: mientras las víctimas del terrorismo de Estado cuentan con redes de asistencia a la que dirigirse, hay pocas organizaciones de la sociedad civil que cuenten con programas de asistencia a estos testigos. El vecino que vio cómo las fuerzas de seguridad fusilaron a un joven en un barrio de Rosario, que quiere ir a declarar. ¿Quién lo cuida? ¿Cómo lo cuidan? ¿Quién lo acompaña? ¿Cómo lo acompaña? Víctima de violencia institucional, primer tema. Segundo tema, planteado en 2011 para la Argentina, víctimas de trata de personas. 2 tipos de trata laboral y trata sexual. Yo he trabajado en la Secretaría de Derechos Humanos y he visto cómo se combate la trata de personas, se hace un procedimiento, se recupera generalmente son menores que son víctimas de trata sexual. Si después no hay un acompañamiento del Estado, si no hay un acompañamiento psicológico, si no hay un acompañamiento económico, etcétera, etcétera, ¿cómo se reinsertan? ¿O tienen que volver? Y además, ¿cómo pueden testimoniar en un juicio cuando son objeto de agresión de redes que son muy importantes y cuando han estado sometidas durante años a una violencia psicológica tremenda? Entonces, segundo, víctimas de violencia institucional, víctimas de trata de personas. Tercero, víctimas de violencia por reclamo de pueblos originarios. Un tema que parece en realidad más de la región, porque uno dice, a veces dice, en 2011 parecía, por eso puse lo de Santiago Maldonado también, pero en el 2011 parece más ligado a lo mejor a luchas contra grandes megaempresas que desarrollan proyectos mineros en Brasil, en Guatemala, en Perú, etc. El informe hablaba, lo tengo por aquí, en la provincia de Tucumán, el 12 de octubre de 2009, un líder indígena murió cuando un hombre armado abrieron fuego contra él y otras 3 personas resultaron gravemente heridas ante la mirada de toda la comunidad. La muerte de este líder indígena, que se llamaba Chocobar, el mismo apellido que el caso del policía, que no confundirlo, digamos, ¿no? Entonces decía el informe, ¿qué pasa cuando los miembros de esa comunidad tienen que ir a declarar a los tribunales de la provincia de Tucumán? Que hablan otro idioma y que tienen que ser acompañadas por la policía que acompañó a la persona que mató. Y estaba filmada la muerte de Chocobar y hubo un proceso, en ese momento en el 2011 estaba en proceso y creo que hace 2 años salió la sentencia y hay un trabajo documental muy importante que hizo Lucrecia Martel, que fue rodando una película,
Bueno, ¿cómo se acompaña? Y esto lo decía el alto comisionado en el 2011. Y entonces pensemos, y por eso lo puse, pensemos en la lucha mapuche en el sur, pensemos en Santiago Maldonado, y no solo en Santiago Maldonado. Un mes después de Santiago Maldonado fue asesinado por la espalda Rafael Nahuel, en la misma provincia. ¿Y por qué digo pensemos? Porque si el Estado no acompaña, y nosotros hace un año invitamos a la abogada de la familia Maldonado, Verónica Torres, creo. Bueno, ya corto. La invitamos a la abogada a la Facultad de Derecho y ella contó cómo en el habeas corpus que intervino, que radicó Sergio Maldonado, en ese mismo habeas corpus, el juez federal ordenó escuchar los micrófonos, los teléfonos de la familia Maldonado y de los miembros de la comisión. O sea, se criminaliza, en eso hay mucha bibliografía de la Comisión Interamericana, se criminaliza. Y el cuarto y último, y con esto termino, era el de las víctimas de violencia en institutos carcelarios. Y se hablaba del caso, un caso paradigmático que hay en la Argentina, un joven, Patricio Barros Cisneros, que en el año 2012, cuando era visitado por su pareja, a la vista, en un lugar enrejado, a la vista de los demás reclusos, la policía de la provincia de Buenos Aires tiene una discusión, le empiezan a pegar y lo matan a golpe adelante de su pareja y adelante de las otras personas que estaban detenidas. Ahora yo pregunto, y le pregunto a ustedes, ¿cómo hacen para salir como testigos las personas que están detenidas en la cárcel y que son custodiadas por las personas que son imputadas? Bueno, ¿cómo se hizo? En esa causa intervino el CEL, pidió que trasladaran a otro lugar a los reclusos, brindó asistencia psicológica con el Centro Ulloa a la aterrada pareja que no quería declarar tampoco, y todo eso culminó en 2015, cuando por primera vez en la historia argentina se condenó a 5 efectivos de la provincia de Buenos Aires por tormento seguido de muerte a pena de prisión perpetua. Entonces, todo esto fue planteado en el 2011. Cerremos pensando Facundo Castro, Pichón Escobar, Franco Casco, una larga lista de víctimas. Bueno, no hablemos pensemos en Lorena Riquel, pensemos en la víctima de la violencia de género, pensemos en la situación de la que hablábamos de los que están en las cárceles. Entonces, creo que es una de las grandes deudas, uno de los grandes temas pendientes del Estado de Derecho y de la democracia, que es tutelar, como dice Ferrajoli, que el derecho sea la ley del más débil, tutelar a los más débiles. Y pensemos que en una pandemia donde las diferencias y las desigualdades, como decía al principio, se han potenciado, cuando salgamos de esto, como decíamos al principio, como decía ayer Michelle Bachelet, no hay que volver a la normalidad. No se trata de volver a la normalidad, sino que se trata de poner el sentido en escuchar a las víctimas y en registrar las demandas de las víctimas. Me parece que acá cortaría, me gustaría que un ratito conversemos un poco sobre estos temas. Lamento mucho no haberlo podido hacer en vivo para poder charlar directamente. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Impecable. La verdad, impecable, y nos deja un montón de cuestiones para seguir hacia adelante, y también cierra muchas de las que presentamos en las 2 primeras clases, en especial la primera parte de tu clase. Hay muchos vínculos con esa genealogía que tratamos de armar en las primeras clases, y bueno, con Bobbio, Hannah Arendt, Foucault, etc. Y eso nos dispara también para adelante. Pero ahora en esta última parte hiciste mención a que el modelo argentino o Argentina es un modelo estudiado de justicia transicional, ¿no? O de transición de un régimen autoritario a uno democrático, entre otras cosas por su faz jurídica, y que, bueno, es estudiado en otros lugares del mundo, y para eso me gustaría consultarte sobre una polémica de modelos de justicia transicional que existe entre el tipo de justicia en la cual está basado el sistema penal argentino, que es la justicia retributiva, versus la justicia restaurativa, que, por lo que entiendo, sin ser abogado, sin ser especialista, existen algunos puntos específicos de nuestro sistema jurídico, pero que muchos estudiosos de los procesos de transición plantean como el modelo alternativo para evitar
las tentaciones de la venganza, ¿no? Y usan este apelativo, que en Argentina en realidad lo que sucede es una venganza, para proponer este otro modelo el de justicia restaurativa, que desde mi punto de vista lo que habilita en realidad son discusiones de dar vuelta a la página, seguir adelante, olvidar para generar de ahí un punto de crecimiento y de desarrollo, ¿no? Como si olvidar fuese un prerequisito para ser un país desarrollado. ¿Qué ves ahí vos? Si hay potencialidades, si hay complementariedades, si es una polémica un poco estéril. Lucas, me parece una pregunta clave, me parece una pregunta central y muy interesante. Y vuelvo a lo que decíamos al principio, que es una mirada histórica y situada de los derechos humanos. ¿Mm? La experiencia argentina, con un conjunto de prácticas judiciales específicas que tienen que ver con nuestra realidad. Yo traté de contar algunas de ellas, digamos, pero hay muchas más. Hay muchas que tienen que ver con la publicidad de los juicios, que tienen que ver con trabajos de memoria, que tienen que ver con, qué sé yo, en la provincia de Santa Fe se creó un repositorio en la dirección de memoria con las filmaciones de los juicios, etcétera, etcétera. Es reparadora. Yo creo que es reparadora. Yo lo viví eso. Yo vi cómo los procesos de lesa humanidad significaban una reparación, el testimonio, y sobre esto también hay teorización académica, el testimonio es reparador para las víctimas. Yo he visto en juicios desarrollados en la ciudad de Rosario, en Santa Fe, no una pretensión punitiva, sino una pretensión de conocer la verdad. Quiero saber qué pasó con mi hermano, con mi padre, con mi familiar. No olvidemos que en muchos casos desaparecieron los cuerpos, digamos, ¿no? Y lo que significa, lo que tiene de reparador, en el libro hicimos mención a una de las sentencias que se dictó en la ciudad de Rosario, que fue en la causa NAS o causa FESET, con una jueza. Por eso digo que son prácticas que tienen que ser situadas, porque en este caso la intervención de jueces con una sólida formación y un sólido compromiso con los derechos humanos y con el derecho, como es el caso de la doctora Noemí Berro, donde creo que son sentencias que no es solamente el efecto punitivo de la sentencia, no solamente cuando lee, etcétera, etcétera, sino que el efecto de verdad de la sentencia tiene un efecto Esto no significa desconocer el valor de esto que se llama justicia restaurativa, que por ejemplo en el campo que todavía tiene mucho desarrollo por delante, que es la justicia penal juvenil, que se está discutiendo en Santa Fe y en la Argentina, creo que es válido. Pero desde el punto de vista de lo que ha significado este proceso argentino, integrado por cuatro grandes patas, porque no es solamente justicia, el proceso en la Argentina es justicia, es memoria, es reparación y es reformas institucionales. Cuando yo recién hablaba de reformas institucionales, que tienen que ver con un principio, que es el principio de no repetición, que no vuelvan a ocurrir estos hechos. Lo que le decía a uno de los jueces, el hijo de una de las víctimas, no quiero que mi hijo pase por lo que yo pasé. No es un problema de que el imputado, como en esa versión punitivista, que se pudra en la cárcel, no quiero que se vuelvan a repetir estos hechos. ¿Cómo hacemos para que tampoco existe ninguna garantía total? Pero si se reforman las instituciones, y cuando digo reformar las instituciones, digo reformar la fuerza de seguridad, pero también digo reformar la justicia, también digo reformar la educación, digo, cuando una sociedad desarrolla una cultura democrática, ¿no? Digo, el trabajo extraordinario que ustedes hacen, permitidme que recuerde a mi amiga Viviana Nardoni, el trabajo extraordinario que ustedes hacen con el Museo de la Memoria, ¿no? Pero el trabajo ese, el trabajo con las escuelas, el trabajo cotidiano en derechos humanos, me parece que entonces ahí corremos el foco, porque yo no creo en esa polémica planteada en blanco y negro,
y la validez total de un modelo o de otro. Creo que hay experiencia y creo que la experiencia argentina es riquísima, que hay que pensarla, estudiarla. Yo al principio mencioné y después me olvidé de contarlo, pero en la ciudad de Reconquista tuvimos el único nieto recuperado cuyos padres estaban vivos, el nieto 120, José Luis Segretín, apropiado. Cuando hablamos con Estela de Carlotto, dice, no puede ser que los padres estén vivos. Y sí, puede ser que los padres estén vivos y que haya habido un mecanismo perverso. En el año 2016 recuperó la identidad, José Luis Maulín se llama en realidad, y le escribió una carta diciéndole a los jueces, tenía hijos que ya tenían 16 años, y le decía, mis hijos llevan un apellido que no es el mío. Y pensemos que la democracia se restableció en 1983, y estamos hablando de que en 2016, 33 años después, este chico seguía luchando, y el ADN se había hecho en el año 2008, ya en el 2008 se sabía que era hijo de Rubén Maulín, ¿no? Entonces, eso es restaurativo. Eso es restaurativo, ¿no? Eso es y busquemos la crónica de la época y la foto de José Luis abrazándose con sus padres y decir yo, y la carta que yo les recomiendo leer, la carta que él escribe a los jueces, yo quiero que mis hijos tengan el nombre de mis padres. Ahora que yo tengo mi identidad, él vivía en la ciudad de Reconquista y el padre vivía en la ciudad de Reconquista. Y había una estructura muy tradicional y muy dura y muy cerrada, y habían recurrido a los tribunales, y sin embargo, y hubo todo un trabajo, y ahí está también el trabajo de la sociedad civil, el trabajo del Estado, el acompañamiento con los psicólogos, etcétera, etcétera, y los juicios, y el valor de los juicios. Eso se llegó porque hubo primero una causa que se llamó causa Sambueli, donde se juzgaron las atrocidades cometidas en la base aérea de Reconquista, y después de la causa Sambueli, en la cual testimonió a la mamá de José Luis, y dijo, a mí me sacaron en la clínica de Reconquista, vino una partida y me sacó el nene, derivó la causa Nasaski, que llevaba el nombre de la partera, en la cual y eso es restauración, eso es reparación, digamos. Entonces yo creo que es un dilema falso, o cuando no incluye una disputa de sentido que tiene otra finalidad, ¿no? Que tiene otra finalidad, pero que el efecto reparador, y no nos olvidemos además de que después de tantos años son muy pocos los perpetradores que accedieron a hablar y a contar lo que sucedió. Son contados con los dedos de la mano, ¿no? Pues la gran mayoría hizo silencio bueno, no sé si si pude más o menos darle un marco a lo que vos preguntabas. Totalmente, clarísimo. Clarísimo, creo que la disputa está ahí, en la construcción del sentido que hacemos del proceso. La disputa está en la construcción del sentido, sí, bueno. Memoria, verdad y justicia, ¿no? Exactamente. Transformarlo en eso, una transición hacia un régimen o una sociedad más democrática, cosa que todavía no hemos concluido, a las pruebas estamos de eso, están a la vista las pruebas, o transformar ese proceso en eso, una simple venganza, que en realidad me parece más, haciendo psicología barata, una proyección, ¿no? Pero bueno, está clarísimo la respuesta. Gracias. Bueno, Dani, muchas gracias por la exposición, por la clase. Sabíamos que iba a valer la pena invitarte y bueno, valió la pena. Yo quisiera hacerte una pregunta para cerrar, vinculada también con las dos partes de tu exposición y también un poco con lo que mencionaba Lucas recién con respecto a la disputa por el sentido, ¿no? Porque al final me parece que esto es una marca que vamos a tener durante todo el seminario en cada uno de los conceptos que desarrollemos cada uno de los docentes, ¿no? Cada concepto teórico de la sociología, de la filosofía, del derecho, va a aparecer, ¿no?, como un objeto de disputa y de apropiación por diferentes fuerzas, movimientos sociales, políticos. Yo te quería preguntar, entonces, a propósito de eso, de esta idea que vos citabas de Ferrajoli, ¿no?, de tutelar al más débil, que se da en toda una serie, digamos, de casos históricos y también de una tendencia actual,
precisamente a disputar, o sea, hay una disputa política por el lugar de la víctima, por el lugar del débil, ¿no? Entonces, vemos que tanto los discursos progresistas, que podemos, digamos, inscribir ampliamente lo que sería, bueno, la tradición progresista de izquierda, el periodismo de izquierda, por un lado, ¿no? Reivindican el Estado de Derecho, esta idea, digamos, que vos trabajaste hoy de que los derechos humanos tienen que proteger al más débil, ¿no? A aquellos que deben tener derecho a tener derechos. Y por otro lado, ¿no? Hay otro sentido que se le quiere dar, ¿no? a la idea de víctima, que aparece en otros movimientos, como por ejemplo de víctimas de la inseguridad o de víctimas de otro tipo de accidente de tránsito. Entonces, creo que ahí se da una cuestión que, bueno, la mencionan varios, la menciona también el historiador Enzo Traverso, en que hay una disputa, ¿no? Por la memoria, que la podemos pensar como una disputa entre la memoria de las víctimas y la memoria de los vencidos, ¿no? O sea, que la cuestión de los derechos de las víctimas, del derecho a la justicia de las víctimas, puede inscribirse en una política transformadora o, por el contrario, puede inscribirse en una política conservadora e incluso en una política, digamos, de la impunidad. Entonces, bueno, quería preguntarte a vos cómo lees, digamos, toda esa tendencia. Bueno, algo de eso es muy difícil tratarlo en una clase, pero algo de eso traté de reseñar cuando hice mención a la Convención de Naciones Unidas de 1985 de principios de justicia para las víctimas de delitos y abusos de poder. Esa discusión estaba en el nacimiento de esa convención. También traté de explicitarlo. Yo te pido por favor que después le hagas llegar mi mail para poder tener contacto con los que quieran profundizar estos temas. Yo lo traté de explicitar cuando hacía mención a esta tradición, a esta historicidad del concepto y del modo de subjetivación de la víctima en la Argentina, en ese recorrido cuando hablé de las víctimas de Ingeniero Bulle, de Walter Bulacio y de un largo recorrido. Y por el otro lado también están esa concepción securitaria, digamos, de la víctima, esa gran profesora que es Pilar Calveiro, dice que una de las grandes herramientas de la gubernamentabilidad neoliberal es el miedo. Tiene muchos trabajos escritos sobre eso, ¿no? Las políticas del miedo se llama uno de ellos. Y esto está, bueno, y esto podríamos pensarlo también relacionado a la pandemia, ¿no? El miedo como parte de las políticas de gubernamentabilidad. Entonces creo que también es importante pensar críticamente el tema de las víctimas, ¿no? Pero creo, en eso Pilar Calveiro insiste mucho, ¿no? Ella dice que lo principal, cuando uno hace una investigación académica, un trabajo para una clase, que es muy importante escuchar los testimonios de las víctimas. Yo ayer escuchaba a la madre de Facundo, o los familiares de Rafael Nahuel, o de Santiago Maldonado, el hijo de Julio López. Y yo creo que cuando uno afina la escucha, esto hace que el académico, el investigador o la persona común recupere capacidad de escucha, y al recuperar la capacidad de escucha, yo creo que esto se liga a una responsabilidad que es ética y que es política para cada uno, digamos, ¿no? Y bueno, creo que ahí hay, después están las elecciones de cada uno, ¿no? Habrá gente que planteará esto desde el punto de vista de la seguridad, y habrá otros que lo plantearemos retomando esta tradición que existe en la Argentina, de la que hablaba Lucas antes. Pero yo creo que hay algo esencial, que es poder afinar la escucha. El Museo de la Memoria lo ha hecho trabajos muy lindos con
con las escuchas de víctimas. Digo, escuchar las víctimas es también conocer los nombres, ¿no? Porque hablamos de Julio López, pero a lo mejor si yo digo Norma Busto, Mercedes Delgado, estoy seguro que hay muchísimos estudiantes o docentes que no saben que Norma era una vecina de La Tablada, que dio una lucha en contra de la defensa de los derechos de los vecinos de ese barrio, que significó que en el 2013 los hermanos Damario, contra los cuales luchaba, mataran a su hijo, que tenía 20 y pico años, y que culminó en el 2014 cuando se pararon enfrente de la casa de ella y la mataron a ella. Una víctima que es desconocida. ¿O cuánto conocen el caso de Mechi Delgado, del barrio Ludueña, digamos? Entonces me parece, y por eso hablo tanto de lo local, ¿no? De que podamos afinar la escucha, poder escucharlo, como yo contaba antes, ¿no? Como lo pudimos escuchar a José Luis, que hacía 30 años que tenía otra identidad, y como tantas otras víctimas. Y vuelvo a lo que dije al principio, yo les agradezco por esta iniciativa que ustedes han tenido, porque yo creo que iniciativas como estas son las que sirven para que nos interroguemos por estas cuestiones. No se trata de dar respuestas, sino de dejar planteadas dudas, preguntas. Les agradezco muchísimo y quedo a disposición de ustedes para lo que ustedes dispongan. Muchísimas gracias y ha sido muy interesante esta participación y el seminario. Muchas gracias, Lucas, y muchas gracias, Federico. Y muchas gracias a todos los que han estado escuchando estas disquisiciones sobre los derechos humanos y las víctimas. No, Dani, gracias a vos. Daniel, muchísimas gracias. Agradecidos somos nosotros. La verdad que las expectativas, como decía Fede, han sido no solo cumplidas, superadas. La verdad que una clase magistral. Bueno. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniel. Bueno, gracias a ustedes y gracias a la autoridad de la Facultad de Humanidades.